Encantados de teneros a los tres por aquí, sobre todo, bueno, pues deseando saber ya vuestra opinión, vuestra valoración sobre esta semana nuclear, se puede decir, esta semana de escalada nuclear entre Rusia, Estados Unidos, China, que dice que no le pueden meter en el mismo saco, que su arsenal es muchísimo menor. Te quiero preguntar por esto, José Luis, ¿cómo ves esta tensión nuclear entre Rusia y Estados Unidos y cuánto tiene que ver con lo que comentaba yo antes, ¿no?, con la situación crítica que se vive en Pokrovsk? Hombre, tiene su relación, ¿no? O sea, cada uno está enseñando claramente cuáles son los ases de la baraja y, en realidad, cuál es el peso que tienen como verdaderas potencias en ese nuevo orden internacional. Estados Unidos, pues claramente está demostrando cuál es su potencial, y Rusia claramente está también del mismo modo respondiendo, diciendo, oiga, yo no soy una potencia más, soy la heredera de la antigua Unión Soviética y dispongo de un arsenal que, en fin, ¿no?, puedo hacer mucho daño en el caso de que se me ataque, y por tanto exijo el mismo respeto que se merece una potencia de este nivel, ¿no? O sea, estamos buscando la exclusiva de un club en el cual muy pocos socios pueden entrar, ¿no? Se lo ha incluido a China, porque China en otras áreas, en otros ámbitos, está demostrando claramente su potencialidad, que está allí, que es la gran potencia no solo ya del futuro, sino del presente. Ha doblegado a Estados Unidos en otros ámbitos, como en los acuerdos económicos, aunque quiera llevar un nivel más bajo porque todavía está en ese proceso de crecimiento, de transformación y, por tanto, de crecimiento a nivel de Fuerzas Armadas. Lo es muy importante, pero lo está demostrando, bueno, pues como su armamento se visualizó en el enfrentamiento entre Pakistán y la India, bueno, y de repente todo el mundo vio la calidad del armamento chino, ¿no? Así que prefieren los chinos no ir muy de más grandes de lo que son, sino, por el contrario, ir con un perfil más bajo un poco en ese aspecto. Así que están demostrando quiénes son los que verdaderamente tienen un tamaño y en el cual, bueno, pues como vemos, potencias nucleares como podrían ser Francia o como Gran Bretaña, ni se les ve, ni se les espera, ni se cuenta precisamente con ellos, ¿no? Así que estamos en un club muy privado en el cual cada uno demuestra, bueno, que solo Rusia y Estados Unidos juntos pueden destruir, pues, la Tierra 150 veces, como lo ha dicho el presidente estadounidense alguna vez, ¿no? Así que, por tanto, bueno, pueden llegar a ciertos acuerdos para, bueno, descongelar un poco esa situación entre fuertes. Los demás no pintan nada en boga en ese aspecto. Y claramente, pues, Pokrovsk, bueno, pues es un desengaño, pues, para Ucrania, que ha intentado por todos los medios y realizar contraataques, intentar, bueno, dar una imagen de ralentización de ese frente, de que, bueno, esas reservas rusas se agotan rápidamente un poco en sus ataques, pero lo que se está demostrando es que también hay una profunda agilidad, que la inmensidad de la largura de ese frente los ucranianos no tienen capacidad para cubrirlo, y allí donde desaparecen para cubrir un ataque ruso, los rusos pues avanzan por ese lado, en cuanto van a taponarlo avanzan por el otro, y cuando se fijan en algunos objetivos, como podemos estar hablando de Pokrovsk ahora, que ya se puede decir en un 85% su casco urbano ya está bajo control armado ruso, y estamos viendo, bueno, pues como ya se van rindiendo los centenares de soldados ucranianos según se van quedando sin posibilidades logísticas de abastecimiento, bueno, pues se va a convertir en una de esas victorias importantes en las cuales, bueno, a partir de aquí y también de lo de Kupiansk, bueno, pues ¿qué puede pasar, no? Porque claro, el Donetsk se va a quedar reducido al eje de Slaviansk y Kramatorsk, y por tanto, bueno, pues el Donetsk casi va a estar ya circunscrito a unas tenazas potentísimas con toda la concentración de las fuerzas rusas en torno a esas ciudades y la capacidad que van a tener los ucranianos de acumular lo que les queda de sus reservas en unas batallas finales que más o menos pues van a mantener, bueno, pues un frente posteriormente estable cuando caiga el invierno. Quedan muy pocas semanas para que se pueda estabilizar
utilizar y claro, cuando se quede congelado literalmente en todos los aspectos ese frente, pues los rusos van a culminar con varias victorias y con varias tomas de los centros urbanos, que es lo que están en todo momento los ucranianos intentando evitar, para dar una imagen de un ejército ruso que avanza muy lentamente, que tiene escasos recursos y que no puede con ello, ¿no? Entonces estamos un poco en esa tirantez, en esa rivalidad armada en la cual, bueno, pues al final es la apuesta última de las grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, las que van a decidir finalmente si el conflicto sigue o el conflicto no sigue, ¿no? Bueno, pues semanas, momentos decisivos para este conflicto en Ucrania, en un momento en el que nosotros vamos a mirar a últimas horas y vamos a hablar en este caso de Rusia, donde, según acabamos de conocer, se ha producido una tragedia. Se habla de un accidente de helicóptero en Dagestán que ha dejado al menos 4 fallecidos y 3 heridos. Un helicóptero K-226 que supuestamente transportaba turistas se ha estrellado en un complejo turístico cerca de Ivderbas, en Dagestán, dejando al menos 4 de los 7 pasajeros fallecidos, es lo que informan los medios locales este viernes. El helicóptero se ha estrellado cerca de la zona turística de Zemchusina cuando cubría la ruta entre Kislyar y Ivderbas. Los heridos están siendo trasladados a un centro médico. Los informes añaden que el helicóptero ha destruido una casa privada y vacía en tierra. Hablamos de 4 fallecidos en un accidente de helicóptero en Dagestán. Se habla de que las otras 3 víctimas se encuentran en estado grave. El ministro de Salud de Dagestán está informando de que un helicóptero se ha estrellado cerca de la aldea de Achisu. 4 personas han fallecido, 1 está en estado crítico y 2 en estado grave. Es lo que está informando ahora mismo la agencia TASS. Muy atentos a esta tragedia en Rusia, este accidente de helicóptero en Dagestán. Nosotros vamos a seguir hablando de Rusia, pero también de Estados Unidos, de China, de esta escalada nuclear, Cristian, que bueno, nos recuerde mucho a la Guerra Fría. Hablábamos mucho esta semana de los misiles cubanos, de la crisis de los misiles cubanos, ahora hablamos ya de Guerra Fría, ¿no? Volvemos a hablar de una carrera armamentista y en este caso nuclear. Sí, estamos haciendo alusión a esta práctica rusa. Estamos viendo nuevamente esta escena de ballet como en la Guerra Fría, una escena de ballet en donde cada país tiene que, Sergio, pues mostrar sus fortalezas. Es decir, es lo que sostiene a Rusia en el concierto internacional. Me llama la atención, esta semana estuve estudiando nuevamente la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos porque ahí hay varias respuestas, así como en los preparativos, en los plenos del plan quinquenal chino, pero sobre todo en la estrategia de seguridad de Estados Unidos, te da mucha luz sobre todo lo que está pasando, porque Estados Unidos primero tuvo ahora el tino de hacer una diferencia entre China y Rusia, es decir, no los mete en un solo bloque rígido. Estados Unidos de alguna manera no quiere volver a enfrentarse a bloques rígidos, quiere que haya más flexibilidad en los países porque los puede ir tratando y negociando, incluso atacando por diferentes vías sin atacar un bloque en específico. Entonces, hacer la estrategia de separar a Rusia de China le da la posibilidad de estar en conflicto indirecto con Rusia como lo está ahorita en Ucrania, pero poder sentarse a una mesa de negociación con China. Para Estados Unidos, en ese documento del 2022, Rusia es un país que es la mayor amenaza inmediata y la mayor amenaza porque tiene esa capacidad militar y nuclear. Sin embargo, lo ponen como un país en declive, como un país que no responderá a las necesidades de su pueblo ni las responde. Y también muy interesante señala que asumen que el pueblo de Rusia es corrupto y que por lo tanto el ejército es corrupto debido a que el ejército es un reflejo de su pueblo. Entonces es muy interesante cómo Estados Unidos ve o vio en el 2022 a Rusia. Esto lo comento porque en la realidad pareciera que está siendo un tanto diferente. Creo que la alianza de China con Rusia sí está llegando
a los niveles que ellos mismos mencionaban, una alianza sin restricciones y sin limitaciones. Entonces, vamos a ver en estos meses, en este par de años tal vez, qué tan diferente estuvo el documento con la realidad. Ahí también se menciona, con esto cierro este bloque de mi participación, que no los ponen juntos porque hay claras diferencias en Asia Central y el Ártico entre China y Rusia. Eso es importante mencionarlo porque tiene algo de cierto, y sin embargo, si Rusia y China logran acordar cuál va a ser la influencia, las rutas, cuál va a ser la distribución de estas áreas de influencia, me parece que Occidente estará perdiendo ya de manera contundente esta batalla, porque el único país que queda para competirles es la India, y la India está al sur de este bloque. Por lo tanto, Eurasia tendrá todo el foco del poder centralizado, y Rusia quiere y entiende esa situación, pero se asume como la principal potencia nuclear de ese nuevo bloque que tendrá el centro de atención. Eso es importante entender, que Rusia sabe que su economía no es la más fuerte del mundo, pero que puede seguir sosteniéndose como un actor relevante en Eurasia por su poderío militar y nuclear. Bueno, pues un momento en el que se está midiendo el poderío nuclear, un momento en el que se está hablando de Rusia, de China y de Estados Unidos, y un momento en el que, bueno, pues Trump intenta también sacar músculo, ¿no? Después de la derrota esta semana en Nueva York, después de, como comentamos, ¿no?, la situación en Kupiansk, pues Marcelo, parece que Trump intenta buscar una especie de cortina de humo, ¿no? Algo a lo que estamos acostumbrados, pero un juego muy peligroso, ¿no? Sobre todo hablando de armas nucleares. Sí, yo lo que creo es que hemos llegado a un punto complicado que tal vez Occidente, precisamente por la evaluación que decía mi compañero anterior, tuvo una mala lectura, ¿no? En Occidente se creyó, se autoconvencieron de que en realidad Rusia es un país en decadencia, subdesarrollado, con una economía débil, y que finalmente, combinando acciones militares y sanciones económicas, simplemente iba a ser ahogado, asfixiado, iba a tener que rendirse y luego desguazado. La realidad, ha demostrado una cuestión totalmente distinta. Rusia se preparó muy bien para una operación militar especial en Ucrania que iba a derivar en una guerra con la OTAN, algo que era absolutamente previsible, y en esa guerra Rusia se está imponiendo. Claramente las descripciones que hicieron anteriormente nos va mostrando el frente ucraniano se va desmoronando, las fuerzas rusas consolidan sus avances y probablemente no se queden solo con el Donbass, van a seguir avanzando, van a amenazar lo que es la estructura propia de la OTAN y sobre todo mandarle un mensaje de respuesta a lo que decía Josep Borrell cuando decían Rusia tiene que ser destruida militarmente, tiene que ser vencida militarmente, cuando en realidad Rusia se está imponiendo. Entonces hay una tentación a romper estas reglas del juego. De alguna manera el enfrentamiento OTAN-Rusia se empieza a dar en el territorio ucraniano, pero como Occidente se está dando cuenta de esta realidad, de que no hay forma de controlar a Rusia y que va a perder la guerra, parecería que empieza a tentarse con jugar con otras piezas. Y ahí entra en juego esta cuestión que es el arsenal nuclear, ¿no? Donde se empieza a poner algo que ya lo hemos vivido durante la época de la Guerra Fría y que llevó a la respuesta natural de Rusia, que vimos con el tema de las pruebas nucleares. ¿Y esto es qué significa? Básicamente, vamos yendo nuevamente a un equilibrio del terror, a un equilibrio estratégico, en función del uso de las armas nucleares como último disuasivo. Parecería que Rusia ha considerado que, esta es realmente su línea roja. Rusia no va a permitir que Estados Unidos pueda seguir amenazando con armas nucleares sin tener una respuesta adecuada y está buscando una política bastante simétrica. Hacen pruebas nucleares, nosotros vamos a hacer lo mismo. Esto básicamente nos pone en un escenario de una disuasión
multipolar inestable, porque además también juega China en este aspecto, que si bien está en un segundo plano, está duplicando su arsenal nuclear. La intención china es llegar de 500 ojivas a unas 1000 aproximadamente. Sigue siendo todavía un arsenal muy inferior al de Rusia y de Estados Unidos, pero empieza a ser lo suficientemente importante como para ser considerado a un nivel superior dentro de las potencias nucleares. Y tal vez como última conclusión en esta primera etapa, yo diría que Europa vuelve al pasado, vuelve a ser la zona de riesgo, porque esto se está haciendo en territorio europeo, y si hay un intercambio nuclear, que no necesariamente puede ser una escalada nuclear, termonuclear, entre Rusia y Estados Unidos con todo su arsenal, sino podríamos llegar a ver una escalada disuasiva, como es la doctrina militar rusa, y esto implicaría que, bueno, que sí Europa podía ser blanco de un ataque nuclear. Rusia, Alemania sobre todo, que quien empuja estas políticas europeas, y bueno, y Londres, ¿no? Y de alguna manera también París, pero hoy parecería haber tomado el puntal Alemania. Sería interesante que reconsideren esta posición, porque si hay una guerra nuclear limitada, esa guerra nuclear se va a hacer en territorio europeo, y esto nos hace acordar, bueno, a que Europa en los años 70, en los años 80 tuvo una reacción, hubo grandes movilizaciones en contra del emplazamiento de los misiles nucleares Pershing II estadounidenses, y sin embargo esta política de alguna manera se pudo morigerar. Bueno, en este momento parecería que hay una sociedad anestesiada que no reacciona y no entiende el peligro de lo que está sucediendo.